Entonces, cada colaborador tendrá un acceso nombrado a la plataforma que en base al rol, a la función, al cargo que desempeñen, tendrán permisos dentro de la suite, ya sea que puedan planificar, puedan ejecutar actividades, puedan consultar información y participan activamente del sistema de gestión. Al ingresar a la plataforma, van a tener un escritorio donde desde aquí pueden tener un apartado de favoritos. Cada colaborador puede definir cuáles son esas aplicaciones que quiere ingresar en su día a día directamente. Pueden disponer de un mapa de navegación. Este es un ejemplo muy orientado al anexo SL de los sistemas de gestión. Por aquí podemos ver otro ejemplo de otro tipo de mapa de navegación. En la práctica es una imagen diseñada por ustedes que nos permite hacer un hipervínculo a los diversos módulos que sean parte del alcance. Por ahí podemos identificar la matriz de requisitos legales, las matriz de aspectos, la matriz y per se, aspectos más de tipo operacional como inspecciones, gestión de incapacidades, enfermedades ocupacionales, incidentes, entre otros. Entonces cada colaborador podrá ingresar según sus privilegios, según los permisos que tenga dentro de la solución. Para las empresas que tengan alguna certificación, también tenemos las capacidades de tener módulos orientados, por ejemplo, una ISO 9001, 14001, 45001, y ahí para ellos será más práctico también navegar desde el mapa de procesos. Desde aquí también podemos ir directamente a cada aplicación mediante los iconos y consultar la información que necesitamos o ingresar información. Como les mencionaba, la idea es que los colaboradores interactúen con el sistema de gestión. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo vamos a poder lograr ello. En este caso, vamos a ir al módulo de incidentes o accidentes y lo vamos a ver desde dos perspectivas, dos maneras o dos lógicas que se pueden configurar en la plataforma. Y es que al momento de implementar nuestro equipo de consultores, que son especialistas en sistema de gestión, lo que hacen es revisar sus formatos, su procedimiento, y de tal manera que nos ayudan a optimizar esta gestión, dado que ahora va a ser todo de manera digital y automatizada, ¿no? Entonces vamos a ver dos ejemplos para un mismo proceso, gestión de incidentes, y cómo puede funcionar de manera diferente. Este es un detalle que valoran nuestros clientes, dado que se alcanza una personalización, pero posteriormente, dado que va a haber un proceso de capacitación durante la implementación, les va a dar autonomía para realizar cambios y modificaciones. He ingresado a cada uno de los registros en este caso. Si vamos a la opción de diagrama, nos vamos a encontrar en cada uno de ellos con unas particularidades, ¿no? Desde la terminología, en este ejemplo demo, hablamos de gestión o reporte del evento, la investigación del mismo, la definición de planes de acción, el concepto de lecciones aprendidas y cierre. En paralelo, la plataforma da aviso al equipo de salud ocupacional para el seguimiento al ausentismo del colaborador. Y este puede ser el fin que buscamos con este proceso que buscamos automatizar. Si vamos a este otro ejemplo, ya vemos otros conceptos, ¿no? Detección del accidente, el análisis, planes de acción, verificación de la eficacia, lecciones aprendidas. Entonces, dentro de la suite, lo que hacemos es cada uno de los procesos en la gestión de seguridad los vamos a personalizar. Este circuito, inclusive, puede haber empezado con un registro preliminar, algo bastante sencillo, práctico, si es que buscamos que cualquier colaborador pueda tomar una foto, comentarnos sobre el incidente o sobre un acto y condición subestándar, de tal manera que, de manera sencilla, toma la información y nos la comparte al equipo de seguridad para el análisis correspondiente, ¿no? Entonces, en la gran mayoría de aplicaciones vamos a ver este flujograma que nos permite definir cuál va a ser el paso a paso. Porque es interesante conocer previamente cómo nos aporta esta herramienta de automatización, porque además de definir qué se debe completar en cada una de las etapas, qué campos de información, en base a nuestros formatos, se estandariza el proceso dentro del sistema, entonces definimos los campos de información. Algunos serán obligatorios, algunos serán opcionales, los diversos campos que tenemos, campo de tipo texto, selección única, selección múltiple, adjuntar evidencias, documentos, y dado que cada una de las etapas que vemos en color celeste va a tener un responsable, vamos a poder preconfigurar a qué persona le debe llegar una notificación de tarea, ¿no? El sistema nos irá compartiendo alertas, notificaciones como las que vemos aquí, indicando al colaborador em, cuál es el origen de la tarea, cuál es el plazo que tiene, y el colaborador le hará un clic y lo llevará a la ejecución de la misma, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja de la plataforma. Nos permite establecer la lógica
con los responsables, los plazos, la periodicidad de notificaciones, qué información debe completar en cada una de las etapas y si alguna tarea, actividad no la hemos completado en tiempo, la posibilidad de que escale al inmediato superior. Y eso lo vamos a ver en las diversas aplicaciones, desde la gestión de riesgos, desde la matriz de requisitos legales, gestión de PPs, vigilancia de la salud. Por eso les contaba que es clave que podamos entender cómo alcanzamos esa personalización. De igual manera, mientras vamos gestionando, en paralelo podemos tener un reporte preliminar del incidente o accidente, un reporte al avance, por ejemplo, al finalizar los planes de acción, al cierre del registro de igual manera. Entonces podemos tener un reporte global de la gestión del incidente, así como de toda la gestión de los incidentes, o de repente necesitamos un informe a nivel de seguridad más completo que obtenga información de diversas aplicaciones, ¿no? Entonces, eso podemos alcanzar con la plataforma. Volviendo a la vista inicial, otro detalle no menor es justamente los campos en la vista principal del módulo, ¿no? Se puede configurar, en este ejemplo tenemos la fecha, un contador de cuántos días tiene abierto el registro, en qué fase se encuentra a día de hoy, la codificación que ustedes tengan definida al interno, cuál fue la naturaleza, la sucursal, la fecha, el nivel de gravedad, el colaborador involucrado. Esos campos son configurables. También clave conocer cómo ingresamos información desde la versión web, en la mayoría de módulos dándole clic al botón de nuevo, ¿no? Le damos clic al botón de nuevo y ahí nos aparece la información que vamos a poder ingresar. De repente un campo de selección única en el área donde sucedió, luego debemos completar la naturaleza, es un incidente, el tipo de contratación del colaborador, es decir, vamos completando la información según nos vaya solicitando. También podemos tener campos de tipo dependencia. Por ejemplo, ¿existe un testigo o no de este incidente? Si no lo hubiese, no me solicita mayor dato. Y si lo hubiese, me solicita quién es el colaborador que estuvo partícipe, fue testigo, ¿no? Y ahí completamos su declaración. Los adjuntos respectivos, completando los datos obligatorios, le damos clic en aceptar. Si nos faltase uno, la plataforma nos alerta y nos indica cuáles son los campos que nos están faltando. Le damos clic en aceptar y esto conecta con el flujo que les iba mostrando y dará notificación al siguiente responsable. La plataforma también cuenta con aplicaciones móviles. En la práctica son dos. Una de ellas es el ISO Mobile, que lo tenemos disponible desde dispositivos Android, iOS, descargándolo de Play Store, App Store. Ingresamos con este usuario y a partir de allí nos muestra nuestras tareas pendientes, el logo de nuestra organización, el saludo al colaborador y luego los formularios que tengamos acceso. Por ejemplo, vamos a darle clic a este reporte de actos y condiciones subestándar. Por aquí nos consultará ya en qué área sucedió y empezamos el reporte, ¿no? Tal cual los campos que tenemos en la versión web nos irá solicitando en la versión mobile. Por ejemplo, ¿qué estamos reportando? Una condición subestándar, de repente por aquí el nivel de riesgo, necesitamos tomar fotos de evidencia y las podemos registrar. También tenemos la capacidad de trabajar con el concepto de firma electrónica. Desde aquí podemos ingresar la rúbrica del colaborador. Al ingresar la rúbrica en el reporte, nos va a brindar el nombre, el documento de identidad, la fecha y hora, la IP y un código único para el mismo. De igual manera, podemos trabajar con el concepto de firma digital, donde ahí nos genera un certificado digital para cada uno de los registros que van a firmar nuestros colaboradores, ¿no? Son opciones que finalmente nos da la solución. Es cuestión de conversar cuál es la que mejor se adapta a su necesidad. Le damos clic en enviar y esto notificará y generará el reporte inicial de este registro, ¿no? Así como en este caso, la plataforma nos da la opción de poder hacer registros de manera anónima o sin acceso directo a la aplicación. Esto pensado en proveedores, clientes, contratistas, también personal interno que por algún motivo inicialmente de repente no les otorgamos un acceso, como los operarios quizás, pero para los procesos que necesitemos esta funcionalidad que les voy a mostrar, por ejemplo, muy utilizado en incidentes o accidentes o en permiso de trabajo, es la posibilidad de utilizar desde la opción de configuración, activando este campo, una URL que podría estar alojada en su página web para que puedan reportar, como les mencionaba, estos registros o a través de un código QR. Te los voy a dejar un par de segundos por aquí para las personas que quieran escanearlo con su celular y puedan ver cómo les aparece el formulario de reporte del incidente, ¿no?
tal cual, como les mencionaba, estaríamos en la versión web o mobile, ahí nos pide la información. Entonces, lo que buscamos aquí es que finalmente tengamos datos que podamos analizar como equipo de seguridad y también incentivemos a los colaboradores a participar, ¿no?, activamente del sistema de gestión. Y luego vamos a ver cómo estos registros nos van a generar datos que podamos procesar con un simple clic, ya sea en un reporte, en un indicador, en un cuadro de mando BI, a continuación. Bien, entonces hemos visto varios caminos que nos da la solución. Un último camino que nos da la plataforma es a través del portal de contratistas. Cada empresa contratista tendrá un acceso. Previamente hay un módulo administrador que nos permite definir categoría de empresas y trabajadores. Desde aquí ya le podemos solicitar cierta documentación, ¿no? Según la categoría de empresa, ya nos aparece la documentación que se les va a solicitar y el colaborador, en este caso el líder del contratista, se autogestiona para la documentación que tiene que subir a la plataforma. Y así como este caso, permítanme un segundo, voy a actualizar para volver a ingresar. Entonces, ya el contratista directamente sube la documentación, alguien del equipo de ustedes recibirá una notificación para poder revisar la documentación, estar alineados en ese cumplimiento legal y normativo sobre la documentación mínima de la empresa, lo mismo el caso de sus trabajadores. Entonces el contratista autogestiona su equipo, ¿no?, a los que potencialmente puede enviar a dar un servicio a su organización, lo sube a la plataforma y ya le aparecen los documentos que tiene que ir actualizando, ¿no? Esa actualización de documentos puede responder a un vencimiento, a una periodicidad, y el sistema lo que hace es ayudarnos con las comunicaciones, ¿no?, lanzando las alertas, avisos, para que oportunamente los documentos sean subidos, así como también tener el visto bueno por nuestra parte. Pero también vemos la posibilidad de ampliar ese alcance, que no solamente sea para el control de los documentos del contratista, sino también para poder hacerlo partícipe de otros procesos de la gestión de seguridad, ¿no? En este caso, si el contratista tuviese actos y condiciones vinculados, por aquí aparecían listados, pero también le da la posibilidad de reportar, ¿no? O si queremos asignarle una acción correctiva que del portal lo pueda completar también, ¿no? Entonces ya nos olvidaríamos el hecho de utilizar el correo electrónico para que nos envíen las evidencias, la información, sino todo de manera centralizada y transparente podría ser gestionado a través de este portal con las terceras partes. Entonces vimos varios caminos, varias maneras de cómo la plataforma nos permite tener una gestión integral de toda la parte de seguridad, con el ejemplo específico de incidentes, pero vamos viendo cómo esto puede ampliarse a otras aplicaciones. También cuando hablemos, por ejemplo, de la gestión de entrega de PPs, de las capacitaciones, de la vigilancia de la salud, entre otros, dentro de la propia plataforma se va a poder hacer toda esa planificación. Por eso, cuando ingresemos a un módulo, vamos a encontrar la vista principal, vamos a ingresar a un registro. En ese registro podríamos planificar la entrega de un EPP, los participantes a una formación, que la misma plataforma vaya generando las alertas o notificaciones. Por eso vemos el paso a paso, por ejemplo, en cada una de ellas. Podemos subir las evidencias, corroborar quiénes fueron los participantes a estas sesiones y muchas veces surge la duda, ¿no? Nos visita un ente fiscalizador o internamente queremos hacer una auditoría y queremos saber qué colaboradores han participado, por ejemplo, de determinadas formaciones o qué PPL se les ha entregado. Para ello, dentro de la plataforma tenemos un aplicativo que es parte del módulo administrador que se llama Recursos Humanos. Entonces, desde aquí, desde un Excel, podemos actualizar el listado de colaboradores. También tenemos la capacidad de integrarnos vía web service y tener siempre actualizado los colaboradores que ingresan, los que salen, los que cambian de puesto. El login a la plataforma inicialmente también puede estar de manera centralizada. Em, la data de un colaborador que ya no está en la organización no se pierde, queda como inactivo. Y si yo busco un colaborador por su apellido, por su documento de identidad, voy a poder ingresar a su legajo personal. Lo interesante aquí es que voy a poder ingresar a cada uno de los registros donde esté involucrado, ¿no? Por ejemplo, a qué PP le entregué, no solamente que me aparezca el resumen, sino a través de un clic, ir al registro, ver la información, ver las evidencias. Lo mismo con los temas de formación, si voy al módulo de capacitaciones, puedo ver las capacitaciones que ya ha pasado, las que están pendientes,
ir al detalle de la capacitación para ver las evidencias, si quisiera ver los ausentismos de igual manera. ¿Puedo hacerlo en cada módulo? Sí, pero de esta manera, si me consultan por un colaborador muy específicamente, puedo ingresar desde el módulo de recursos humanos y acceder a toda la data del mismo, ¿no? Para dar respuesta a alguna consulta que nos estén realizando. Entonces ya vimos cómo podemos ver la data de un colaborador desde la aplicación de recursos humanos. Luego también el tema de incidentes o accidentes, el sistema siempre va teniendo innovaciones, mejoras en funcionalidad. Les voy a mostrar un caso, porque es usual en nuestros clientes que los tiempos que nos demande hacer un análisis de causas, puede ser varios días, 5 días, una semana, dependiendo, ¿no? En este ejemplo de gestión de incidentes o accidentes, vemos que la primera fase ya se completó con la información, todo el detalle, las fotos de evidencia, y en la segunda fase, si bien podríamos hacer el análisis de manera manual, juntándonos con el equipo, hemos incorporado funcionalidades con inteligencia artificial. Le di clic al botón y lo que hacemos es nosotros configurar primero el contexto o el prompt y luego establecer la metodología que ustedes utilizan y también que la plataforma misma nos pueda brindar qué acciones correctivas podemos implementar. Entonces lo que buscamos es optimizar los tiempos, ser más eficientes y en cuestión de menos de un minuto poder tener el análisis en base a la información que hemos ingresado con la metodología que trabaja nuestra organización, ¿no? Aquí tenemos el método 5Ms, por ejemplo, ya con el análisis previamente realizado, la descripción que toma de la imagen, la evaluación de los 5 porqués, las acciones correctivas propuestas y los controles que se proponen, ¿no? Puede ser el caso que este sea el análisis que se adapta mejor a lo que ustedes consideren, pero como finalmente es un análisis realizado por la IA, siempre podemos añadirles algunos detalles adicionales que consideremos, ¿no? Pero ya nos optimizó los tiempos, ya en cuestión de minutos tenemos esta información ya analizada. Así como podemos tenerlo de cara al análisis de incidentes o accidentes, podemos tenerlo para la identificación de peligros. ¿Cómo funcionaría? Por ejemplo, si queremos promover campañas donde los mismos colaboradores potencialmente puedan identificar peligros que hayan, digamos, escenarios que quieran reportar para un acto o condición insegura, vamos a seleccionar uno de ellos, que por aquí tiene los datos completos, tomando la información desde el celular, cuál fue el contexto, qué sucedió, qué ellos percibieron, las fotos respectivas. Entonces, ya en la segunda fase, la plataforma nos va a ayudar a tener identificado cuáles efectivamente eran los riesgos que estaba incurriendo el colaborador. Nuevamente le damos clic al botón de guía y ahí la plataforma, en base a la metodología que ustedes utilicen, nos mostrará el análisis respectivo con los potenciales peligros a los cuales estaba incurriendo el colaborador. Entonces la plataforma no solamente se va a enfocar en el registro inicial de información o poder generar un reporte o en el seguimiento respecto a las tareas mediante las comunicaciones automáticas, sino también en poder corroborar las siguientes fases de análisis, ¿no? En este caso, ya nos hizo el análisis en base a los peligros identificados, como vemos por allí, vemos la categorización de los riesgos, los controles que se proponen, el plan de tratamiento de riesgos para los mismos en cuestión de minutos, ¿no? Entonces, de esta manera buscamos ser más eficientes y con ello seguir avanzando en la gestión de los procesos. Y continuamos trabajando en temas de innovación, por ejemplo, siempre hay tiempos que nos demandan el tema del análisis de información de los contratistas. Si bien ya vimos cómo pueden subir información, el corroborar si la documentación es correcta o no, eh, o es, eh, o es real como tal, también estamos trabajando en funcionalidades que a través de la IA nos permitan hacer esta validación o la identificación de los requisitos legales que aplican a nuestra organización, dependiendo del sector, al tipo de giro de negocio. Entonces también estamos trabajando en este tipo de funcionalidades. Entonces lo que tenemos hasta aquí es el paso a paso que veníamos realizando dentro de cada uno de los registros. Vamos a ver un ejemplo de cómo podríamos obtener un reporte. Aquí estamos en el módulo de gestión de reports. Siempre podemos crear un reporte nuevo. Podemos modificar un reporte que hayamos generado como parte del proyecto. Si le damos clic al botón de ejecutar,
nos permitirá indicar qué reporte necesitamos. Por ejemplo, vamos a ejecutar este de aquí. Ejecutamos y vamos a ver también otro en torno a la gestión de accidentes, ¿no? Dado que veíamos ese ejemplo, seleccionamos el formato de impresión, inclusive hay reportes donde antes de ejecutar podemos establecer algunos filtros adicionales, ¿no? De repente me interesa ver el reporte de incidentes, pero específicamente de esta planta, de esta área, para determinado nivel de riesgo. Entonces, antes de su ejecución, nos permite utilizar algunos filtros adicionales. Aquí vemos que en este reporte ya aparecen las firmas de los participantes y de todas las personas involucradas, ¿no? Como les iba comentando. Y este otro reporte lo que nos va a mostrar es la adaptabilidad al formato ley que ustedes tengan según el país donde se encuentran. Permítanme un segundo, voy a volver a ejecutarlo por acá. Vamos a darle clic al de incidentes por aquí. Vamos a darle clic a accidentes. Este aquí, incidente. Este de acá. Si este de aquí le damos clic a uno de ellos, también lo podemos ejecutar desde el propio módulo de incidentes. Aquí por temas prácticos seleccioné el registro para que vean un ejemplo, ¿no? Cómo se puede adaptar al formato ley que ustedes tengan definido o inclusive puedan tener un formato ley, pero adicionalmente un formato interno, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? En función a los datos que vamos gestionando, se va autocompletando. Entonces, si queremos tener un reporte, directamente de la plataforma lo podemos obtener. También si queremos ver el desempeño de nuestra gestión de seguridad, desde el propio módulo de reportes, vamos a ejecutar este informe con los principales indicadores en materia de seguridad. Mientras se va ejecutando, también es clave esta funcionalidad, programación, que nos permite el hecho de que podamos definir que este reporte se autogenere, por ejemplo, reporte SST quincenal, ¿no? Como vemos por acá. Vamos a darle una periodicidad, seleccionamos un plazo de tiempo desde el 1 de agosto hasta, por ejemplo, finales de julio del próximo año. Colocamos un asunto de correo, un cuerpo de mensaje que es personalizable, así como las que les mostraba de las notificaciones de tareas. Vamos a indicar que era quincenal, cada 15 días, y queremos que llegue de repente al equipo de seguridad y salud en el trabajo, a la gerencia de operaciones. Le damos clic en aceptar. Entonces, ese reporte en automático se va a compartir a ese conjunto de personas, ¿no? A los correos corporativos de esos participantes y directamente, no tenemos que hacer nada, directamente el reporte se va a enviar. Y el reporte puede ser de esta manera, un reporte que nos brinde los principales indicadores, el índice de frecuencia como organización y por cada una de las subsedes o plantas o áreas, ¿no? Y de esta manera ver de manera gráfica, con una colorimetría tipo semáforo, cuál es el desempeño. Si deseamos tener otro tipo de imágenes, también se puede visualizar desde la plataforma, ¿no? Y es cuestión de definir cómo queremos visualizar la información. Este mismo caso lo podemos tener, por ejemplo, con un aplicativo de BI. ¿Cuál es la diferencia entre el caso de Reports y el BI para las personas que, por ejemplo, hayan utilizado Power BI, que es la solución actualmente más conocida? Es el hecho de que podemos al mismo instante utilizar todas las variables que necesitemos para el análisis de información. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos utilizar este conjunto de soluciones. Y la gran ventaja es que en automático, mientras vamos gestionando en la plataforma, siempre estos cuadros de mando dinámicos o dashboard van a estar actualizados, ¿no? Que nos permitan tomar decisiones al instante en base a data real. Entonces tenemos la gestión de incidentes, por un lado tenemos las tipologías, por nivel de severidad, por gerencia involucrada, por parte del cuerpo afectada. Entonces de repente si queremos analizar determinadas tipologías, las seleccionamos y los gráficos se actualizan en función a ello, ¿no? Si seleccionamos de repente, mañana nos reunimos con la gerencia de mantenimiento y podemos ver cuál es el impacto de su gestión y a partir de ello de repente definir una charla, una inducción, pero un plan de acción, ¿no? Lo mismo si queremos analizar esta gestión de incidentes a partir de las diversas unidades de negocio, conocer qué hubiese pasado si se hubiesen materializado, cuál ha sido el impacto a nivel monetario en nuestra organización, cuántos del total están cerrados en porcentaje, cómo han ido evolucionando mes a mes. Si queremos tener un mapa de calor porque tenemos operaciones a nivel nacional, podemos seleccionar las provincias, departamentos, sedes, ciudades
y en función a ello, cómo las gráficas se van actualizando. Entonces, lo interesante es ello, que si bien por un lado tenemos ya controlado las comunicaciones, el hecho que las acciones se vayan realizando, el ingreso de información, que de manera práctica y sencilla podemos tener este tipo de cuadros de mando, ¿no? Luego también la plataforma tiene una tercera herramienta que es indicadores. Vamos a ingresar por aquí al dashboard, que es parte del mismo módulo. Creo que lo tengo por acá. Vamos a verlo por aquí, el dashboard de indicadores. Y en este ejemplo, aquí hay otro ejemplo también interesante de actos y condiciones con BI, donde podemos tener de repente una campaña de sensibilización y ver quiénes son los colaboradores que más reportan actos y condiciones. Vemos a este colaborador, la sede donde se están reportando, un contador. De repente queremos ver del total cuántos actos fueron inseguros, 28. Si quiero analizar de repente un lugar de observación en particular, las plantas. ¿Cuántos actos fueron reportados en las plantas? En total 16. Entonces, ya es finalmente a partir de las variables el hecho de que podamos analizar la información, ¿no? Entonces, por aquí vamos a ingresar a indicadores. Lo interesante de este módulo y cómo se complementa con los anteriores es el hecho de, para cualquier indicador, además de que este indicador tenga una ficha, una fórmula de cálculo, esto pensando, por ejemplo, en los índices, donde tenemos un dato que es las horas hombre, por otro lado, los incidentes, los indicadores, como les contaba, pueden tener una fórmula, pero también podemos establecer unos valores de control, ¿no? Un valor riesgo, un valor meta, que nos permitan alertar directamente de manera proactiva el sistema, nos alerte al responsable indicador y que nos muestre una semaforización, ¿no? Observarán que por aquí hay una campana. Esto quiere decir que se ha vinculado un registro, ¿no? El caso puede ser mejora continua o a partir de la alerta que recibimos de un indicador que no se cumple, un plan de acción. De tal manera que establecemos correctivas con la finalidad de que no se vuelva a incurrir el valor riesgo del indicador. Y así como podemos tener este indicador y de repente a partir de ello hacer un comparativo histórico, de repente quiero comparar los años 2019, 20, me salto el periodo COVID y voy al 2022 y veo los datos cómo se muestran, ¿no? Y puedo tener ya visibilidad del desempeño. De repente lo quiero ver por a nivel de las subsedes o plantas y también puedo hacer el mismo filtro. Y es cuestión de cómo ustedes deseen visualizar los datos. Y así como este caso, el propio módulo de indicadores tiene su dashboard, que lo tengo por acá. Vamos a darle clic. Este dashboard nos permite asignar o tomar los principales indicadores que tenemos en nuestra gestión, agruparlos por concepto y darles opciones gráficas diversas, ¿no? Gráfico de barra, circular, radar, entre otros. Tener una gestión por indicadores, porque este indicador macro puedo tener subindicadores, como vemos por aquí, y ver los resultados, ¿no? Entonces, lo que la plataforma en sí nos va a ayudar en todos los aspectos de comunicación, visualización de los datos, seguimiento a que se estén cumpliendo la normativa a nivel legal, pero a partir de la lógica y el alcance de aplicaciones que sean nuestra necesidad. Entonces hicimos un repaso a esta visión integral que nos da de la gestión de seguridad desde la plataforma. Tal vez tengan algunas preguntas, algunas dudas. Ahí, Ana, no sé si nos puedes ayudar con ello.